En el corazón de Suecia, existe una familia discreta que posee industrias valoradas en miles de millones y controla gran parte de lo que sucede en el mundo. Pero es probable que nunca hayas oído hablar de ellos. A lo largo de 6 generaciones, los Wallenberg han convertido la invisibilidad en un superpoder. Han incrementado su riqueza e influencia entre bastidores, sin ser notados. Ayudaron a salvar a incontables víctimas de la Alemania nazi, pero al mismo tiempo también cooperaron con la Alemania nazi y actuaron como banqueros para ellos. Mientras las guerras se libraban y los gobiernos cambiaban y otros luchaban por sobrevivir, el poder de los Wallenberg solo se fortaleció, convirtiéndolos en una de las familias más poderosas y discretas de Europa. Su influencia se extiende por industrias que tocan tu vida, incluso aunque nunca hayas escuchado su apellido. Empresas como AstraZeneca, Ericsson y varias gigantes listadas en el Nasdaq forman parte del entramado que esta familia controla desde las sombras. Lo curioso es que, a pesar de tener acceso a fortunas que podrían llenar titulares todos los días, jamás aparecen presumiendo yates, joyas o escándalos. De hecho, es posible que jamás veas su nombre en una lista de ricos y famosos, y eso no sucede por casualidad. Los Wallenberg han convertido la invisibilidad en un mecanismo de poder. Construyeron una red de fundaciones tan estratégicamente diseñada que su riqueza queda oculta a simple vista, protegida y dispersa de una manera que muy pocos podrían detectar. Y aquí es donde surgen las preguntas que te atrapan. ¿Cómo consigue una familia controlar industrias completas sin que la mayoría del mundo lo note realmente? ¿Cómo lograron 6 hombres, unidos por la misma sangre, levantar un legado que influye en gobiernos, mercados y decisiones globales sin ocupar portadas? Pero hay una pregunta aún más profunda. ¿Quiénes son en realidad? Porque detrás de su aparente discreción existe una historia marcada por secretos familiares, movimientos calculados, lealtades rotas y decisiones que cambiaron el rumbo de países enteros. Cada paso que dieron fue moldeando un imperio silencioso, que todavía hoy sigue influyendo en tu vida más de lo que puedes imaginar. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. André Wallenberg fue el punto de partida de todo. A comienzos del siglo XIX, él encendió la chispa que transformaría por completo el destino de su familia, y con el tiempo, el de Suecia. Hoy, el país se asocia con estabilidad, innovación y una economía fuerte. Sin embargo, si retrocedes mentalmente hasta la mitad del siglo XIX, encontrarías una realidad completamente distinta. Suecia tenía talento, tenía ideas y tenía potencial, pero carecía de algo fundamental: capital. Era un país con grandes sueños, pero sin los recursos para convertirlos en realidad. En ese escenario, apareció André Oscar Wallenberg, un joven oficial naval que regresó de Estados Unidos con una determinación que ya no podía ignorar. Algo había encendido en él la convicción de que Suecia podía prosperar, y ese impulso nació de un libro muy particular: Cómo iniciar un banco. A partir de esas páginas surgió una visión tan poderosa que en el año 1856 fundó el Stockholms Enskilda Bank, conocido hoy como SEB, el primer banco privado de Suecia. Hasta ese momento, obtener un préstamo en Estocolmo era un proceso casi imposible. Solo existía el Banco Central, lo cual dejaba al país sin alternativas, sin competencia y sin nuevas ideas para financiar el crecimiento. En un contexto así, cualquier economía se queda inmóvil. André tenía una forma distinta de ver el problema. Su propuesta consistía en reunir los pequeños ahorros de la población y convertirlos en el impulso que la nación tanto necesitaba. Tomó como referencia un modelo de Escocia y lo adaptó a la realidad sueca. La esencia era sencilla: poner el dinero en movimiento para que toda la economía pudiera avanzar. Aquí surge una pregunta clave: ¿puede un solo banco transformar el destino de un país entero? La respuesta no dependió únicamente de André, porque hacía falta alguien dispuesto a llevar esa visión más lejos. Esa persona fue su hijo, Knut Agathon Wallenberg. Él ingresó al SEB
y tomó la misión familiar como propia. No se conformó con sostener el banco dentro de Suecia, sino que expandió sus operaciones hacia mercados internacionales. En apenas unos años, su gestión generó una fortuna considerable. El gran giro ocurrió cuando se aprobó una ley que limitaba a los bancos la posesión de acciones industriales. Esa restricción pudo haber frenado todo el crecimiento acumulado, aunque para los Wallenberg se convirtió en una oportunidad. En el año 1916, crearon Investor AB, una entidad diseñada para separar las inversiones industriales del banco y, al mismo tiempo, asegurar que la familia mantuviera el control de los sectores estratégicos. Esa decisión marcó el inicio de la estructura financiera moderna de los Wallenberg y estableció la base de su influencia duradera en la economía sueca. Bajo la dirección de Knut, el SEB se proyectó hacia el mundo y consolidó su presencia internacional. Knut y su esposa, Alice, tenían una visión mucho más amplia que simplemente acumular riqueza. Al no tener descendencia, decidieron destinar su fortuna al desarrollo del país. Iniciaron proyectos en Estocolmo, entre ellos la creación y planificación de la ciudad de Saltsjöbaden, un espacio pensado para promover el bienestar y el crecimiento de la comunidad. Su aporte, sin embargo, se extendió más allá de la infraestructura. En el año 1917, fundaron la Fundación Knut y Sinnwetsuntersin Alice Wallenberg, con el propósito de impulsar la ciencia, la tecnología, la investigación y la medicina. Ese fue el paso que llevó el nombre Wallenberg fuera del ámbito financiero y lo instaló en el corazón del progreso sueco. Knut tenía además un interés profundo por los asuntos públicos. Su compromiso lo llevó a ocupar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de Suecia entre los años 1914 y 1917. Durante ese periodo, la dirección del negocio familiar pasó a manos de su medio hermano, Marcus Wallenberg Sr., quien continuó expandiendo el legado que Knut había fortalecido. Marcus Wallenberg Sr. tenía una visión del mundo muy distinta a la que suelen tener quienes manejan fortunas. Para él, la riqueza no era un instrumento para el lujo, ni una puerta abierta a una vida extravagante. Su motor era otro, una necesidad profunda, casi compulsiva, de construir y expandir. Cada día era una nueva oportunidad para avanzar un poco más. Trabajaba sin descanso y su relación con el dinero era completamente funcional. Se cuenta que solía llevar chaquetas sin bolsillos y que cuando la tela comenzaba a gastarse, les daba la vuelta y seguía usándolas. Ese detalle resume su mentalidad. Cada recurso debía regresar al imperio que estaba levantando. Nada distraía su foco. El trabajo era su identidad y también su propósito. Su influencia se extendió por algunas de las compañías más importantes de la industria europea. Participó en ASEA, que más tarde se convertiría en ABB, una de las empresas tecnológicas más relevantes del continente. Tuvo un rol clave en Norsk Hydro, en Atlas Diesel, que hoy conocemos como Atlas Copco, en la empresa Papyrus, en Stora Kopparberg, que con el tiempo se transformó en Stora Enso, y en Scania Vabis, que después se integró al grupo Volkswagen. Su presencia en estas compañías no era decorativa. Marcus tomó decisiones estratégicas, enfrentó crisis profundas y guió a varias de ellas a través de momentos en los que muchas empresas similares desaparecieron. Tras la Primera Guerra Mundial, cuando Europa entera era un rompecabezas quebrado, él se convirtió en uno de los negociadores más respetados del continente. Actuaba como mediador en acuerdos comerciales cuando prácticamente nadie más podía hacerlo. Durante esos años, Marcus creía que tenía claro cómo terminaría su historia. Asumía que su hermano Knut le dejaría todo, especialmente porque había sido él quien dedicó su vida a expandir la riqueza familiar. Sin embargo, Knut tomó una decisión inesperada antes de morir. Colocó toda su fortuna en una fundación. La noticia cayó como un golpe para Marcus. Lo sintió como una traición directa, como si el reconocimiento a todo su esfuerzo se le escapara entre los dedos. Lo que no podía ver aún era el alcance completo de esa estrategia. Con el tiempo, la decisión de Knut se reveló como el mayor acto de protección que la familia podría haber recibido. Sin la estructura de la fundación, la riqueza habría terminado fragmentada entre múltiples herederos y con el paso de las generaciones, se habría diluido hasta desaparecer.
La fundación, en cambio, aseguró que los recursos permanecieran unidos, organizados y dirigidos hacia proyectos que fortalecieran a la familia y al país. Ese movimiento, que al inicio parecía una pérdida personal para Marcus, terminó siendo la razón por la que el nombre Wallenberg se mantuvo firme durante más de un siglo. Aún con la fortuna salvaguardada, los desafíos más grandes estaban por llegar. El mundo avanzaba hacia uno de los periodos más oscuros de su historia. El legado de Marcus Sr. pasaría entonces a manos de sus dos hijos, Jacob Wallenberg y Marcus Wallenberg Jr. Ambos crecieron entendiendo que su apellido cargaba con responsabilidades enormes, y pronto tendrían que enfrentarse a decisiones que afectarían no solo a su familia, sino al rumbo económico y político de Suecia. Jacob Wallenberg fue quien tomó el mando con mayor peso. Heredó un rol monumental. En el año 1918, ingresó al SEB, el banco privado que André Oscar Wallenberg había fundado en el año 1856. Su ascenso fue rápido. En el año 1920, se convirtió en Vice CEO y 7 años después, en 1927, asumió el cargo de CEO. Permaneció allí durante 19 años, liderando la institución mientras el mundo enfrentaba la Gran Depresión y la tensión previa al estallido de la guerra. Bajo su mando, el banco sorteó desafíos que hundieron a muchas instituciones financieras en esa época. Pero las presiones no venían solo desde el ámbito económico. Fuera de Suecia, las tensiones crecían de manera constante. Aunque el país mantuvo su neutralidad, la posición de los Wallenberg se volvió delicada. Realizaron operaciones comerciales con ambos bandos, con los aliados y con las potencias del eje. Jacob se convirtió en uno de los principales representantes comerciales de Suecia ante la Alemania nazi, mientras que su hermano menor, Marcus Jr., trabajaba del lado de los aliados. Esa dualidad marcó un periodo complejo, tenso y profundamente estratégico para la familia. Suecia mantenía su neutralidad de manera oficial, pero la realidad detrás del escenario era mucho más compleja. Mientras el país proclamaba imparcialidad, los Wallenberg negociaban simultáneamente con los dos bandos de la guerra. La relación con la Alemania nazi fue mucho más profunda que simples acuerdos comerciales. El SEB, Banco Central, dentro del Imperio Wallenberg, era una de las instituciones neutrales que prestó cooperación a la Alemania nazi durante aquellos años turbulentos. Diversas investigaciones alegaron que el banco facilitó el movimiento de activos provenientes de territorios ocupados, incluyendo bienes saqueados pertenecientes a víctimas judías. Ese capítulo, oscuro y difícil de borrar, implica que las transacciones realizadas por el SEB terminaron apoyando financieramente tanto al eje como a los aliados, creando una dualidad moral extremadamente delicada. En ese periodo, Jacob Wallenberg asumió un papel clave como el intermediario principal para gestionar las relaciones con Alemania. Se encargó del intercambio de bienes y materias primas entre ambos países. Desde el exterior, podía parecer un rol estrictamente neutral, pero las circunstancias eran mucho más profundas de lo que se veía. Su posición lo colocaba en un terreno lleno de tensiones, presiones y decisiones que podían alterar por completo la estabilidad de Suecia. A medida que el conflicto avanzaba y el mundo observaba con más atención, la participación de los Wallenberg comenzó a levantar sospechas. Aquello que al inicio parecía un movimiento estratégico para proteger los intereses económicos del país se convirtió en una controversia compleja y peligrosa. La línea que separaba la neutralidad de la complicidad se volvió cada vez más fina, casi imperceptible, y el lugar que ocupaba la familia en medio de la guerra se convirtió en un tema imposible de ignorar dentro de Europa. Sin embargo, lo más inesperado surgió en ese punto. Al mismo tiempo que realizaban operaciones con la Alemania nazi, los Wallenberg colaboraban en secreto con un grupo que buscaba derrocar a Hitler desde dentro del propio país. Esta doble participación fue una de las apuestas más arriesgadas de la historia del clan. Equilibraban lealtades, supervivencia política y dilemas morales en un escenario que podía destruirlos por completo si se filtraba una sola pieza de información. La resistencia alemana
tenía un núcleo principal conocido como el Círculo de Kreisau, un grupo decidido a acabar con el régimen nazi mediante un golpe de Estado. Su objetivo era tomar el control político y detener la maquinaria de guerra, pero para lograrlo, necesitaban apoyo del exterior, especialmente de Inglaterra y de Estados Unidos. Ahí es donde los Wallenberg encontraron un papel crucial. Los hermanos se convirtieron en canales silenciosos que transportaban mensajes y solicitudes entre la resistencia y las fuerzas aliadas. Su papel era invisible, aunque vital. Jacob Wallenberg llegó incluso a reunirse personalmente con Karl Goerdeler, uno de los líderes más influyentes del movimiento de resistencia. Ese encuentro se llevó a cabo en el año 1943. Fue una reunión cargada de riesgo y tensión, y terminó siendo su última visita a Berlín durante la guerra. Su participación secreta había quedado expuesta, y regresar habría significado exponerse a un destino casi inevitable. Cruzar nuevamente las fronteras alemanas habría sido una sentencia de muerte para él. Luego, llegó el mes de julio del año 1944, uno de los momentos más decisivos y dramáticos de toda la guerra. Los miembros de la resistencia alemana pusieron en marcha su operación más audaz. El conocido complot del 20 de julio, cuyo objetivo era asesinar a Hitler y acabar de una vez con el régimen nazi. El plan era una apuesta extrema, calculada al detalle y liderada por oficiales convencidos de que el único camino hacia la paz era eliminar al dictador. La resistencia contaba con que, tras el atentado, la noticia del éxito viajara rápidamente hasta Estocolmo. De hecho, Jacob Wallenberg recibió instrucciones para encontrarse con un mensajero que confirmaría el resultado del golpe. Pero el giro de los acontecimientos ya es parte de la historia del mundo. La bomba explotó, sí, pero Hitler sobrevivió. A partir de ese instante, la represión fue inmediata. El mensajero capturado terminó en prisión y luego fue ejecutado. Poco después, Karl Goerdeler, figura central del movimiento de resistencia alemán, también fue capturado y sentenciado a muerte. Mientras Jacob se movía entre negociaciones clandestinas, intercambios de información y reuniones secretas, otro miembro de la familia estaba desempeñando un papel completamente distinto, aunque igualmente trascendental. Raoul Wallenberg, su sobrino, compartía su determinación, su inteligencia y su capacidad para actuar sin miedo cuando la situación lo exigía. En el año 1944, cuando la población judía de Hungría se convirtió en el próximo objetivo de la maquinaria nazi, Raúl recibió una misión extraordinaria: viajar a Budapest y hacer todo lo posible por intervenir antes de que fuese demasiado tarde. La situación en Hungría era devastadora. Cerca de 700.000 personas estaban siendo deportadas hacia campos de exterminio, y el encargo de Raúl era frenar ese avance genocida. Una vez en territorio controlado por los nazis, él desplegó cada recurso que tenía a su alcance. Emitió documentos y pasaportes falsos que declaraban a miles de judíos bajo protección sueca. En más de una ocasión, se presentó directamente en estaciones de tren para retirar a personas que estaban a punto de ser enviadas a campos de la muerte. Incluso detuvo marchas forzadas y rescató prisioneros en plena calle, arriesgando su propia vida frente a oficiales armados. Cuando la guerra se acercaba a su final, la tragedia aún no había terminado. Los nazis preparaban la aniquilación de 70.000 judíos que permanecían en el gueto central de Budapest. Raúl intervino en ese punto crítico, enfrentándose a oficiales nazis con una mezcla de negociación, presión diplomática y determinación absoluta. Contra todas las probabilidades, consiguió detener la masacre. Ese acto de valentía se convirtió en uno de los gestos humanitarios más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy, su nombre es recordado por las personas que sobrevivieron gracias a él. Con el final de la guerra, los Wallenberg emergieron aparentemente fortalecidos. Habían sobrevivido a uno de los periodos más oscuros de Europa y mantenían su influencia en múltiples sectores. Sin embargo, mientras el continente comenzaba a reconstruirse, la imagen pública de la familia empezó a fracturarse. Cuando las tropas estadounidenses tomaron Stuttgart, encontraron documentos que revelaban una verdad comprometedora. Aquellos registros mostraban que el SEB, el banco de los Wallenberg,
mantenía una relación encubierta con la empresa Bosch, una compañía alemana de enorme relevancia. Los documentos indicaban que a través de esa relación, los Wallenberg habían ayudado a los nazis a ocultar activos durante la guerra. El hallazgo fue un escándalo monumental. En el año 1945, los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos respondieron colocando a los hermanos Wallenberg en la lista de nacionales especialmente bloqueados. Ser incluido en esa categoría equivalía a quedar paralizado económicamente en territorio estadounidense y quedar marcado como una figura de alto riesgo. Era una mancha seria que ponía en duda su credibilidad internacional. En Suecia, las revelaciones provocaron preguntas incómodas y un creciente malestar. Muchos comenzaron a preguntarse qué más podría haber permanecido oculto bajo la superficie. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, sufrió un golpe severo, y su prestigio se desplomó de manera inmediata. Mientras el escándalo financiero crecía y comenzaba a manchar el nombre de la familia, algo mucho más íntimo y devastador estaba ocurriendo en paralelo. Era una herida que trascendía los negocios, la política y la reputación pública. Se trataba de la desaparición de Raúl Wallenberg, quizá el miembro más heroico y humano de toda la familia. Él, que había arriesgado su vida para salvar a miles de judíos de los campos nazis, terminó cayendo en manos de otro de los poderes más temidos de ese tiempo. En el año 1945, cuando el Ejército Rojo entró en Budapest, Raúl fue detenido por los soviéticos. Su misión humanitaria, que había salvado vidas en plena calle y enfrentado abiertamente a oficiales nazis, terminó siendo interpretada bajo sospecha. Los soviéticos lo acusaron de espionaje y se lo llevaron sin permitir explicaciones. Desde ese momento, Raúl desapareció por completo y su paradero se convirtió en un misterio angustiante para su familia y para todos los que conocían su labor. Durante años, la Unión Soviética negó cualquier conocimiento sobre su destino. Cada consulta recibía evasivas, silencio o versiones contradictorias. Décadas más tarde, afirmaron que Raúl había muerto de un ataque al corazón en el año 1947, cuando tenía apenas 35 años. Sin embargo, su historia quedó llena de vacíos, contradicciones y documentos incompletos. Hasta el día de hoy, el destino final de Raúl Wallenberg es uno de los enigmas más dolorosos del siglo XX. Mientras esa tragedia se desarrollaba, la familia Wallenberg dirigió sus esfuerzos hacia la reconstrucción de su influencia y su imagen en el escenario internacional. El periodo posterior a la guerra era un terreno delicado. Había que restaurar relaciones comerciales, reparar daños reputacionales y volver a ocupar un lugar central en la economía global. Para lograrlo, buscaron alianzas diversas, incluso con los soviéticos, a pesar de la desaparición de Raúl. De hecho, se encontraban negociando un préstamo enorme para el régimen de Stalin, una suma equivalente a $250 millones. Esa decisión conduce inevitablemente a preguntas difíciles. ¿Pudo la familia haber usado su poder, sus contactos y su influencia para presionar por la liberación de Raúl? ¿Consideraron la posibilidad de priorizar su rescate por encima de los acuerdos comerciales? ¿O simplemente asumieron que la única forma de proteger su futuro era seguir adelante con sus negociaciones y esperar que en algún momento surgieran respuestas? Estas preguntas continúan abiertas, y el tiempo solo ha hecho más profundas las dudas. El propio gobierno sueco también se mantuvo en silencio durante años. No presionaron a los soviéticos, no exigieron explicaciones contundentes y no avanzaron de manera decisiva en la búsqueda del diplomático. Ese silencio oficial hizo que la desaparición de Raúl resultara aún más trágica, porque parecía que aquellos que tenían el poder para intervenir preferían evitar tensiones diplomáticas. Así, un hombre que dedicó su vida a salvar miles de personas terminó abandonado. Su historia quedó marcada por actos heroicos, pero también por una indiferencia que, aún hoy, genera frustración. En este punto de la historia, Jacob Wallenberg comenzó a considerar algo que durante décadas había mantenido a un lado: la posibilidad de retirarse. Había dedicado su vida entera a fortalecer la estructura del banco y a proteger el imperio familiar durante algunos de los periodos más complejos del siglo XX.
Había guiado al SB a través de la Gran Depresión, había sobrevivido al caos de la guerra y había mantenido la estabilidad en medio de conflictos internacionales. Después de tantos años de liderazgo ininterrumpido, era comprensible que empezara a sentir que su misión estaba cumplida. En el año 1946, tomó finalmente la decisión. Renunció a su puesto como CEO del banco y su salida marcó el fin de una etapa histórica para la familia y para la economía sueca. Con ese gesto, el liderazgo pasó a su hermano menor, Marcus Wallenberg Jr. Marcus Jr. estaba a punto de asumir una de las responsabilidades más grandes de todo el país. El SEB era una de las instituciones financieras más influyentes de Suecia, y sus decisiones podían alterar por completo el futuro económico de la nación. Sin embargo, Marcus no era un heredero pasivo. Su carácter era práctico, decidido y orientado a la acción. Sabía que tenía una oportunidad única para transformar el imperio familiar, y la tomó con firmeza. Bajo su dirección, Atlas Diesel evolucionó y se convirtió en Atlas Copco, una compañía de renombre mundial. También desempeñó un papel clave en el desarrollo de los aviones de combate Saab, un proyecto que terminó definiendo la capacidad defensiva de Suecia durante décadas. Además, tuvo que manejar acuerdos comerciales complejos en los años posteriores a la guerra, enfrentando presiones internacionales mientras protegía los intereses del país. Marcus Jr. permaneció en el núcleo de las decisiones más importantes durante medio siglo, desde la década de 1930 hasta su fallecimiento en el año 1982. Su influencia fue constante. La historia del desarrollo industrial sueco de esa época está profundamente ligada a su visión y a su capacidad de manejar tanto crisis como oportunidades con un enfoque estratégico. Pero con semejante responsabilidad, también llegó una presión inmensa. El legado Wallenberg pesaba sobre cada movimiento, y el cuerpo de Marcus Jr. comenzó a resentir el paso de los años. Lo que enfrentaba no era solo la gestión de empresas gigantes, era el mantenimiento de una tradición familiar que llevaba más de un siglo creciendo sin detenerse. En esta etapa, sus dos hijos comenzaron a adquirir relevancia en la sucesión, Mark Wallenberg Jr. y Peter Wallenberg. Entre los dos, Mark era quien había sido preparado desde temprana edad para tomar el mando. Su educación, sus estudios, sus primeros pasos en el mundo empresarial, todo estaba diseñado para moldearlo como el próximo pilar del Imperio Wallenberg. Se esperaba que continuara la obra de su padre y que guiara al conglomerado familiar hacia una nueva era. Trabajó arduamente en uno de los proyectos más importantes de su carrera, la fusión del Skandinaviska Banken con el SEB, una operación que daría origen a la versión moderna del banco que existe hoy. Era una tarea enorme, cargada de expectativas y de presiones provenientes de todos los frentes, desde el gobierno hasta la élite empresarial sueca. La carga era constante y profunda. Mark debía demostrar que podía estar a la altura de su apellido, que podía continuar con el legado y sostener la estructura que generaciones anteriores habían construido. Sin embargo, en el año 1971, ocurrió algo que nadie en la familia, ni en el país, estaba preparado para enfrentar. A los 47 años, Mark Wallenberg se quitó la vida. La noticia sacudió por completo a su familia, al mundo financiero sueco y a todos los que lo consideraban el heredero natural del imperio Wallenberg. Su muerte dejó un vacío inmenso. Mark representaba la continuidad, la estabilidad y el futuro del legado familiar. Su desaparición repentina no fue solo una tragedia personal, sino también un golpe emocional y estructural para el imperio que había sido construido durante tantas generaciones. La trágica muerte de Mark Wallenberg dejó una herida profunda en la estructura del negocio familiar. Mark había sido preparado durante años para convertirse en el siguiente líder del imperio, así que su ausencia creó un vacío difícil de llenar. En ese momento, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia su hermano, Peter Wallenberg. Él había permanecido mayormente fuera del foco mediático y durante mucho tiempo también a cierta distancia del corazón del negocio. Peter había tomado un camino distinto, casi opuesto a la tradición familiar. En lugar de entrar directamente a ocupar un cargo relevante, decidió empezar desde abajo.
Su recorrido comenzó en África, trabajando en Atlas Copco. Allí no tenía privilegios, ni favores, ni un trato especial. Fue un empleado más, aprendiendo desde cero y enfrentándose a los desafíos del día a día. Ese periodo lo formó de una manera que nadie dentro de la familia había experimentado. Su relación con su padre había sido tensa, y Peter sabía que la única manera de encontrar su lugar era construyéndolo él mismo, paso a paso. Todo indicaba que estaba destinado a seguir un rumbo paralelo al del Imperio Wallenberg, sin cruzarse directamente con él. Sin embargo, la muerte de Mark lo cambió todo. La familia necesitaba a alguien que pudiera sostener el legado, y aunque Peter no era el heredero escogido, entendió que era su momento de actuar. A pesar de las dudas que otros tenían sobre él, tomó la decisión de asumir la responsabilidad. Era consciente de las expectativas, de las comparaciones y de la enorme presión que recaería sobre sus hombros. Aún así, avanzó con determinación. Cuando su padre falleció en el año 1982, Peter tuvo que ocupar el lugar que nadie creía que pudiera manejar. Muchos pensaban que no encajaría en el rol, que sería incapaz de mantener el poder y la cohesión del imperio. Pero Peter tenía un objetivo muy claro: demostrar que estaban equivocados. Desde el primer día, trabajó con una disciplina implacable. A lo largo de los años, logró no solo preservar el negocio, sino llevarlo a un nivel completamente distinto. Impulsó reestructuraciones estratégicas que modernizaron el imperio y consolidó una influencia que abarcaría múltiples industrias. Uno de sus mayores logros fue lograr la recompra de acciones de Atlas Copco y de Stora Kopparberg, que estaban en manos de Volvo. Con esa operación, aseguró que la familia recuperara parte del control sobre compañías clave. También fue el responsable de lanzar Patricia Industries, una división que más tarde se integraría de manera esencial dentro de Investor AB, la joya de la corona del conglomerado Wallenberg. Esta iniciativa no solo fortaleció la estructura del imperio, sino que también garantizó su continuidad para las generaciones futuras. El impacto de Peter no fue momentáneo, sino profundamente duradero. Con todo este recorrido, surge la pregunta: ¿dónde se encuentra la familia Wallenberg en la actualidad? La respuesta sorprende incluso a quienes ya conocen su historia. El control del imperio está ahora en manos de la quinta generación, encabezada por Jacob Wallenberg, Peter Wallenberg Jr. y su primo Marcus Wallenberg. Son ellos quienes dirigen los activos, gestionan las estrategias y mantienen la influencia que la familia ha tenido por más de un siglo y medio. Las cifras que rodean al imperio son impresionantes. De acuerdo con el periódico Financial Times, el conglomerado Wallenberg alcanza un valor aproximado de 250.000 millones de euros. Para tener una idea de lo que eso representa, basta compararlo con el poder financiero que manejan figuras globales como Elon Musk. La magnitud es comparable, aunque existe una diferencia crucial. Los Wallenberg no buscan los reflectores. Su nombre casi nunca aparece en los titulares, y su influencia opera, en gran parte, detrás de escena. Gran parte de esta discreción se explica por la estructura que sostiene su riqueza. La mayoría de los activos del imperio se encuentra bajo el control de fundaciones. Esta estrategia no solo protege su patrimonio, sino que también evita que pase por procesos de sucesión que podrían fragmentarlo. Además, impide que los miembros de la familia dispongan del dinero a voluntad. Todo está regulado y orientado hacia la continuidad del legado. Las fundaciones administran más de 30.000 millones de dólares en activos directos. A eso se suman las participaciones en empresas que cotizan en bolsa, cuyo valor supera los 60.000 millones de dólares. Por esta razón, jamás verás a un Wallenberg en las listas de las personas más ricas de Suecia. Su fortuna no aparece en cuentas individuales, sino en estructuras colectivas creadas para mantener cohesión, estabilidad y control. Esa misma estructura les permite tener un nivel de influencia sobre la economía sueca que no tiene comparación en Europa. El historiador Gunnar Wetterberg, uno de los académicos que ha estudiado a profundidad el ascenso de la familia, lo resume de manera contundente. Él afirma que, en el mejor de los casos, cualquier gobierno sueco, ya sea de izquierda o de derecha,
entiende que trabajar con los Wallenberg es fundamental para el país. Su presencia, su influencia y su capacidad de decisión se han convertido en una pieza indispensable dentro del funcionamiento económico de Suecia. Lo que verdaderamente distingue a los Wallenberg dentro del panorama mundial de familias influyentes es la manera en que han construido, protegido y ampliado su riqueza a lo largo de varias generaciones. Existe un concepto muy conocido en el ámbito empresarial y familiar llamado la maldición de la tercera generación. Esta idea sostiene que la primera generación crea la riqueza, la segunda la administra y la tercera la pierde. En la mayoría de los casos, ese patrón se cumple con exactitud. Sin embargo, la historia de los Wallenberg es la excepción más contundente a esa regla. No solo han evitado esa caída natural, sino que han logrado fortalecer su imperio con cada transición generacional. Hoy, Jacob, Marcus y Peter, todos en sus 60 y tantos años, continúan liderando el conglomerado Wallenberg con una claridad estratégica que refleja toda una vida dedicada a su propósito. Ellos no solo gestionan el presente, sino que ya están preparando el camino para la sexta generación, la cual asumirá las responsabilidades cuando llegue el momento. Y aquí está la clave del éxito que los distingue. Heredar riqueza es relativamente sencillo. Heredar valores es extraordinariamente difícil. La familia ha logrado justamente eso. Han transmitido una visión, una ética y una forma de entender el poder que ha permitido que su legado permanezca sólido durante más de 150 años. Algo que llama profundamente la atención es la forma en que viven. Los Wallenberg rehúyen por completo la exposición mediática. Prefieren el trabajo minucioso y el impacto real antes que los titulares o la fama. Su lema familiar, escrito en latín, resume su esencia con precisión. Esse non videri, que significa ser y no parecer. Lo practican al pie de la letra. No buscan la atención pública, no participan en polémicas y no buscan convertirse en celebridades. En su lugar, concentran su energía en dirigir negocios, fortalecer instituciones e impulsar proyectos filantrópicos de gran alcance. Las pocas veces que aceptan conceder entrevistas, lo hacen siempre bajo un enfoque muy claro. Hablar de gestión, de innovación, de avances en las empresas o del trabajo social que realizan a través de sus fundaciones. Nunca desvían la conversación hacia sus vidas personales ni hacia asuntos políticos. Mantienen una distancia estricta entre su papel como líderes empresariales y su vida privada. Este comportamiento, que para muchos sería difícil de sostener, ha sido uno de los pilares que ha permitido que su reputación se mantenga intacta durante generaciones. A pesar de este bajo perfil, su poder es innegable. Su influencia atraviesa industrias, gobiernos y decisiones estratégicas a nivel nacional. Los Wallenberg son conocidos internacionalmente como hacedores de reyes, un término usado por el Financial Times para describir la capacidad que tienen de apoyar, impulsar o frenar grandes movimientos dentro de la economía sueca. Otra publicación importante los ha descrito como los trabajadores de caridad mejor pagados del mundo. Una frase que capta perfectamente la dualidad de su modelo. Mezclan poder financiero con un nivel de filantropía que es difícil de igualar. Esa combinación de influencia económica y compromiso social los ha convertido en una figura casi intocable dentro de Suecia. Cualquier intento por cuestionarlos o investigarlos a fondo implica entrar en conflicto con varias de las instituciones más importantes del país. Ir contra los Wallenberg es, en muchos sentidos, ir contra la propia estructura que sostiene buena parte de la economía sueca. Hay muy pocas familias en el mundo que puedan generar un efecto semejante, y ese es el mejor reflejo de hasta qué punto han logrado consolidar un legado que parece continuar fortaleciéndose con cada nueva generación. Después de todo lo que has escuchado en esta historia, la familia Wallenberg te obliga a detenerte por un momento y reflexionar. No se trata simplemente de una familia adinerada, sino de uno de los linajes más influyentes de todo el mundo moderno. Han levantado un imperio valorado en miles y miles de millones, un entramado empresarial que atraviesa industrias completas
y que ha impactado directamente en la vida económica y tecnológica de Europa. Lo sorprendente es que, incluso con semejante poder, han logrado mantenerse al margen del protagonismo público, cultivando la habilidad de transmitir y proteger su riqueza durante más de 5 generaciones sin que ésta se diluya. Lo más impresionante es la resistencia que han mostrado frente a los momentos más desafiantes de la historia contemporánea. A través de guerras, crisis financieras, transformaciones globales y episodios realmente difíciles, han mantenido su influencia casi intacta. La mayoría de las familias empresariales se quiebra cuando atraviesan una sola de estas tormentas. Ellos, en cambio, han sobrevivido a todas. Su habilidad para permanecer invisibles mientras ejercen control sobre gigantes como Ericsson, AstraZeneca o Saab es, sencillamente, extraordinaria. Es una forma de poder silencioso, calculado y sostenido que no muchas familias han logrado replicar. Algo que todavía sorprende más es que, pese a manejar cifras colosales, nunca aparecen en listas de millonarios. No hay entrevistas ostentosas, ni fotografías en yates, ni titulares sobre gastos extravagantes. Prefieren dirigirse al espectador desde las sombras, detrás de decisiones corporativas y estructuras financieras complejas. Y esa elección es deliberada. Han diseñado estrategias para asegurarse de que la riqueza no salga de la familia, como el uso de fundaciones que almacenan miles de millones en activos y protegen el legado de la fragmentación. Gracias a esa estructura, las generaciones que vienen detrás reciben poder y patrimonio organizados, no fortunas dispersas. Sin embargo, todo este éxito tiene un matiz incómodo, porque, aunque brillan como estrategas financieros, su historia también arrastra sombras reales. La relación que mantuvieron con la Alemania nazi, sus operaciones durante el conflicto y la forma en que priorizaron el crecimiento empresarial por encima de principios morales, dejaron una huella que aún genera debate. Es una parte de su pasado que no desaparece con el tiempo y que obliga a ver la familia desde una perspectiva más compleja y menos idealizada. Al final, lo que queda claro es que los Wallenberg han dominado un arte que pocos comprenden: la capacidad de ejercer un poder enorme sin aparecer públicamente como figuras poderosas. Han sabido construirse dentro de un modelo donde la discreción se convierte en fortaleza. Son la prueba viviente de que el poder más contundente suele ser el que se ejerce en silencio. Su historia es una mezcla de visión, estrategia, filantropía, controversia y una habilidad casi quirúrgica para influir en el rumbo de un país entero sin buscar aplausos. Eso es lo que los define. Líderes que prefieren ser que parecer. Guardianes de un legado financiero que ha sobrevivido más de un siglo y medio. Y arquitectos de un poder tan profundo que, aunque permanezcan fuera de la vista pública, nadie puede negar que continúan moldeando el presente y el futuro de Suecia. Y después de recorrer toda esta historia, queda una conclusión inevitable. El poder real rara vez hace ruido. Mientras muchas figuras buscan atención, los Wallenberg eligieron el silencio, la estrategia y la continuidad. Su legado es una prueba de que la influencia profunda no necesita reflectores, solo decisiones calculadas y una visión que atraviese generaciones completas. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia también te dejó pensando. Y eso es justamente lo que buscaba este video: mostrarte el lado oculto del poder, y cómo una familia puede moldear un país entero sin levantar la voz. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando historias reales que explican cómo funciona el mundo detrás del telón, te invito a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. También puedes compartir este video con alguien que disfrute este tipo de temas. Te aseguro que le dará una perspectiva completamente distinta. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu tiempo y tu atención tienen un valor enorme. Nos vemos en el próximo video.